Hoy estamos en un lugar que es una especie de templo muy tradicional y que ahora van a ver. Bueno, esta es una de las mesas de arriba. Y venía para acá y estaba muy cerca el lugar donde durante muchos años estuvo el DITELA, el Instituto DITELA, acá a media cuadra. Y estaba pensando, ¿no?, en esa cosa de la vanguardia y cómo marcó un montón de artistas que todavía siguen siendo así como superpoderosos en Argentina con esto. Y resulta que entré y en la puerta hay un lugar que vende cosas de Onyx, unos obeliscos y cosas horribles de Onyx. Pero el lugar es ahora una especie de multimarca de deportes, como un outlet aparte, una cosa rara. Y en la puerta, quizás como homenaje, linkeando al DITELA con Warhol y todo esto, y el Factory, dice Factory Deportiva, ¿no? Es como una cosa insólita. Estuve como 20 minutos recorriendo todo y se convirtió el lugar de super vanguardia argentina en un lugar que te venden pantaloncitos para ir a jugar al fútbol de segunda. Una cosa muy rara. Estamos en el primer piso. Acá abajo hay, no sé si tenemos luz acá o no, pero hay un generador. Enfrente hay un lugar de esos que venden lencería y cosas, chocolates. Allá hay un local que está en alquiler. Y bueno, presentate, por favor. Soy Alberto Sundros. Bueno, la mayoría de ustedes seguro me conocen. Tuve una galería acá en este barrio y por eso elegí el Florida para este encuentro. El Florida fue entonces y de alguna manera sigue siendo una especie de oficina mía. Gracias. Le contaba recién a Diego que... Diego vendría a ser yo. Claro. El Florida Gracias. quedaba justo a mitad de camino entre mi galería y Benzacar, que era acá a 100 metros, y de manera que era un lugar de encuentro habitual entre una movida que había acá muy intensa. Y bueno, por eso me pareció bueno elegirlo para hablar de ese tiempo. Hoy el ruido va a ser raro, pero bueno, nada, crudo. Hay dos. Se escuche bien. Hay dos hechos a remarcar antes de empezar con la entrevista. Primero, que no pude resistir a este pequeño micro lemon pie que había acá abajo. Y segundo, que Alberto es seguramente el galerista más alto y con la fuerza de presión en las manos más alta también de todos los galeristas. Ya no sé si solo de Argentina o quizás del Cono Sur inclusive. Así que bueno, contame cómo fue la vida que tuviste pre-galería. ¿Qué hacías cuando eras más pequeño en edad? ¿A qué te dedicabas antes? ¿Cómo empezó la gana de tener una galería, de empezar a relacionarte con el arte? Yo me empecé a involucrar con el ambiente de arte cuando vine a vivir a Buenos Aires, cuando empecé la facultad, porque además vivía acá muy cerca también, en Maipú y Marcelo T. de Alvear, acá a la vuelta. De manera que caminando en el barrio descubrí la Fundación Clem y descubrí Benzacar y en fin, descubrí la galería Jack Martínez, que era también acá muy cerca en Viamonte, y bueno, empecé a caminar y a visitar esos espacios de bici, primero anónimamente y después mirar a la cámara. Puedes mirar para afuera, puedes mirar la tele, mira, está TN. Lo que vos quieras, no pasa nada. Primero anónimamente y ya después un poco como conociendo a gente y empezando a armando un circuito. Claro, ¿Qué edad tenías? Y ahí era muy chico, yo empecé, a ver, el comienzo de esto fue a mis 19, 20 años, o sea, hace mucho. ¿De dónde venías antes? Acabo de cumplir 50. Venía de Moreno. En Gran Buenos Aires. ¿Y estabas estudiando qué? Ciencias políticas. ¿Terminaste? No, en El Salvador, que no terminé. Después, una circunstancia personal mía, yo conocí un chico con quien estuve en pareja muchos años y entonces con él empezamos a involucrarnos de una manera más activa en el sistema porque empezamos a comprar arte y eso me colocó a mí, que era la cara visible de esa acción. Protocolección.
Claro, porque bueno, él nunca quiso tener un protagonismo personal. Pero bueno, eso hizo que yo empezara a circular en las galerías desde un lugar más interesante para el galerista, que es el que va a comprar. Exactamente, y de esa manera entré ya en un contacto más personal con galeristas y con artistas, y en muchos casos eso derivó en amistades grandes, importantes, que siguen hasta el día de hoy, ¿no? En vínculos profundos. ¿Qué cosa te hizo o los hizo en ese momento empezar a comprar y pensar en coleccionar? ¿Cuál fue el deseo o la situación? Bueno, yo siempre había estado muy... ya hacía unos cuantos años que andaba y circulaba, y siempre yo había tenido mucho interés, y después mi pareja también. Y ahí descubrimos o vimos que había un nicho sin explorar, o malamente explorado, que era el informalismo, el movimiento informalista en Argentina. Entonces yo empecé a buscar obras y empezamos a comprarlas, y justamente como era un movimiento que había estado mal considerado, logramos encontrar piezas importantísimas, piezas clave del informalismo, que compramos. Y eso fue constituyendo una colección importante, y al cabo de un par de años, yo, para rematar ese círculo virtuoso y para cerrar ese círculo, hice un libro sobre ese tema. Hice un libro. Laura Buchelato me recomendó consultar y eventualmente hacer ese libro con Jorge López Anaya, lo cual hice. Y bueno, Jorge fue por un lado el escritor, quien escribió el texto, pero bueno, su hija Manuela fue la diseñadora. En fin, un libro que se publicó y que hoy es considerado una especie de Biblia del movimiento informalista. ¿Cuál era el core del querer coleccionar? ¿Les interesaba tener obras para resguardar parte de ese patrimonio? ¿Les interesaba como inversión? ¿Les interesaba como algo de tener y poder disfrutar en la casa o lo que fuera? Como inversión, no, nunca. Ese nunca fue el driver. Primero estaba la posibilidad de vivir con obras y con cosas cuyo valor artístico, no solo material, cuyo valor artístico uno conocía cada vez más y podía apreciar, y eso genera una emoción, ¿no? Un placer. Luego la colección iba creciendo y ya fuimos comprando obras que por ahí nos gustaban menos, o obras con las que no íbamos a convivir, pero que eran necesarias para conformar la colección. Componer el core de una colección coherente, seria, claro. y digamos, y con un propósito muy consolidado, muy sólido, que era nuestra intención. De todas maneras, la gran mayoría de las obras eran obras que nos gustaban y que queríamos mucho, claro. En la mayoría de los casos. ¿Qué cantidad de obras compraron? ¿Cómo se completó la colección? Bueno, esa colección que todavía existe, que fue una colección que fue evolucionando, pero todavía existe, esa colección luego incorporamos el arte contemporáneo, de manera que las obras compradas fueron muchas, pero de las obras informalistas deben haber sido muchas, 50, 60. Mira. Y en general obras muy importantes, con cosas que íbamos buscando y descubriendo, y que nos parecía en muchos casos imposible encontrar o haber encontrado. Obras importantísimas que habían sido, qué sé yo,
Por ejemplo, el Pucciarelli que compramos había sido premio Di Tella, era una obra relevante. Conseguimos obras, los cementos de Greco, los famosos cementos de Greco, muchas cosas, las esculturas famosísimas de Paparella, de los aluminios de Paparella, las chapas de Paparella, me parece que no se dice los aluminios, las chapas de Paparella, piezas relevantes, claro. Obras del Calefón, de Luis Wells, cosas muy importantes y bueno, eso... Tenías como un entrenamiento primero entonces como visitante y empezando a recorrer los lugares, después como coleccionista, y después un día decidiste poner una galería. ¿Qué fue lo que cambió para que eso pasara? Me separé de este chico, de esta ¿Quién persona. se quedó con la colección? Él. Bien. Pero correspondía porque era... Consentida. Correspondía porque era... El que le había pagado, básicamente. El que había comprado las obras. Claro. Fue una muy buena resolución porque él se quedó con las obras que eran suyas y yo me quedé con el prestigio que me había generado. Con la experticia, claro. Y todo el eso. expertise que me había generado armar esa colección y eso. La verdad es que yo siempre fui como muy disciplinado en ese aspecto. Cuando un artista, un movimiento me gusta, primero leía muchísimo, buscaba muchísimo, investigaba muchísimo y después además vi la posibilidad de hacer un libro sobre ese movimiento, un libro que no existía y lo hicimos y estoy muy orgulloso de haberlo hecho. ¿Cómo llegué a la galería? Para ese momento, 2001, la verdad era que yo ya estaba muy involucrado en muchas situaciones con proyectos de arte y con artistas, ayudando a uno, trabajando en un proyecto, vinculando gente. Ya estaba casi teniendo haciendo una actividad. Casi de promotor, gestor, casi galerista, claro, sin lugar. Así que la idea pienso que se decantó sola. Por otra parte, de vuelta, mis circunstancias personales deben haber empujado. En ese momento yo no tenía una profesión, un trabajo, había vivido muchos años en unas circunstancias muy especiales y estaba queriendo tener hacer pie en una actividad y darme una identidad de trabajo y una identidad en fin, y ocupar un lugar concreto en la escena específico, así que decidí abrir la galería. ¿Saliste a buscar locales por esta zona o en general por distintos lugares? No, el local vino a mí. El local iba un día caminando y yo vivía acá a la vuelta y vi la escena cuando estaban colocando el cartel de se alquila en el espacio que luego fue mi galería y nada, llamé y lo alquilé. Mirá. Y lo tuve más de 15 años. La primera persona que le conté, a la cual le conté mi intención, mi proyecto, fueron dos en simultáneo. Una fue Alicia de Arteaga, que me alentó inmediatamente a abrir la galería y que después me apoyó mucho a lo largo de los años. Alicia fue una muy fan de mi galería y una amiga y un apoyo importante para mí. La segunda persona fue Orly. La fui a ver a Orly acá, a su galería Florida 1000, y le digo, mirá Orly, voy a abrir una galería. Y en ese momento yo era un cliente muy importante de la galería. Y Orly me dio un consejo que luego yo cumplí y que fue un muy buen consejo y una muy buena manera de empujarme a ser un actor agrandando la escena, lo cual no siempre ocurre con los nuevos actores. Orly me dijo, mira, no hay ningún problema, si vos
conseguís nuevos artistas y nuevos coleccionistas, no hay ningún problema. Podemos trabajar todos a 100 metros y nos va a ir bien a todos. Y bueno, y lo hice. Mi galería fue una galería donde solo trabajé con artistas que no habían tenido galería. Que no habían tenido galería y en muchos casos ni carrera. Y en el caso de los artistas, de los pocos que trabajé que habían tenido o que ya tenían una carrera y una obra madura, eran artistas que estaban un poco como fuera del sistema o no asentados en el sistema, pero que a mí me gustaban mucho y particularmente. El caso más claro es el de Marina de Caro. Con Marina de Caro abrí la galería. Marina ya tenía una presencia muy sólida en la escena, era una artista extraordinaria, desde luego todavía lo es, pero con los años eso se confirmó más. Y bueno, trabajé también con Ana Gallardo, que era otra persona que tenía una presencia y una actividad muy grande, muy fuerte, un reconocimiento muy importante en el sistema, pero no insertada desde en el circuito de galerías, claro. En el circuito de galerías y menos aún en el circuito comercial. Yendo un poco más atrás, ¿cómo te acordás lo operativo? ¿Viste el local, lo alquilaste? ¿En ese momento trabajabas? ¿Cómo conseguiste la plata para abrir la galería? No fue una gran plata, era una plata que yo la tenía y... No fue una catástrofe. No fue una catástrofe. La galería no fue ambiciosa desde lo estructural, porque en ese momento no lo eran. Las galerías no se esperaba de una galería que tuviera no pensabas un mega espacio, una estructura o digamos un aparato en el sentido en que hoy lo comprendemos, digamos. Hoy abrir una galería de esas características quizás no fuera lo más competitivo, oportuno, competitivo. Hoy hay otro estándar, pero claro, en ese momento eso estaba muy bien. Y bueno, así se dio. Entonces, local, ¿en cuánto tiempo desde que lo alquilaste hasta que tuviste listo para abrir? ¿Cuánto tardaste? ¿Modelar mucho? Lo alquilé como en la primavera del año 2002 y la galería abrió en marzo siguiente, o sea 6 meses, 7 meses. 6 meses hice una obra que tenía que hacer y abrí, y la verdad es que la galería tuvo ahí tenía pocos artistas ya tomados, pero la galería tuvo una repercusión rápida y entonces me empecé pude consolidar un grupo de artistas bastante rápidamente. ¿Cómo fue, si bien ya estabas muy en el circuito y todo esto, cómo fue desde lo práctico conseguir a los artistas? ¿De dónde los buscabas? ¿De qué manera los conseguías? ¿Y qué concepto tenías? ¿Qué artistas tenías ganas que estuvieran ahí? Porque había un abanico grande, supongo. Yo tengo una precisión que hacer sobre esto. Los artistas existían, es decir, ya la mayoría ya estaban trabajando o haciendo cosas. En algunos casos, repito, no tenían carreras, no tenían nada, pero desde luego ya estaban haciendo cosas que yo vi y me interesaron. No es que yo andaba por la ciudad humeando y viendo mi cuenta. Uno siempre llega con algún dato o por alguna referencia a los artistas. A mí en fin, yo era muy cercano, muy involucrado en el ambiente y estaba al tanto de lo que pasaba en las becas cuitcas, en la escena, hablaba con gente, era como... me iban llegando los nombres. Lo que creo es que a muchos de esos artistas los agarré muy en crudo, en una etapa muy inicial, y sí luego yo fui un interlocutor muy importante, la galería, pero fundamentalmente yo mismo,
fui un interlocutor muy importante en ayudarlos, en motivarlos, en estimularlos y en hacerlos madurar con su obra. Tuve la enorme suerte de que a muchos de esos artistas los pude trabajar durante un tiempo muy largo, entonces hay unos cuantos que hicieron 2, 3, incluso 4 muestras en el tiempo que estuvo mi galería abierta, con lo cual digamos, definitivamente fue un trabajo de construcción, de muchos años y de construcción, de construcción de carrera, que es lo que yo asocio con el trabajo de un galerista, o con el logro de un galerista. Más allá de otras maneras de medir los logros, como pueden ser los resultados económicos o la medición de desde otro lugar de las performances de los artistas, pero para mí una galería tiene que hacer eso, construir carreras. ¿Cuáles fueron como los desafíos que tuviste al principio, en el primer año, suponete? Lo más complicado que era llevar la gente, conseguir coleccionistas. El desafío de mi galería fue siempre el mismo, fui yo mismo, que es que no soy disciplinado, que no soy, digamos, así... metódico, gracias, que no soy metódico y sobre todo que yo no tenía ninguna formación ni experiencia comercial, entonces desde todo lo administrativo en mi galería más o menos siempre funcionó mal, fundamentalmente porque yo no tenía ninguna experiencia y ni muchas ganas de aprenderlo. Y ni muchas ganas de aprenderlo, ni me interesaba. Claro. Ahí ocurrió un fenómeno importantísimo que quiero reconocer. Tuve la enorme suerte de que a los pocos años de abrir la galería apareció en mi vida Daniela Barone, que fue mi asistente en la galería y mi gran respaldo. Daniela se puso un poco al hombro la gestión cotidiana de la galería, lo gerencial, lo operativo, es fundamental. Gerencial, es más aburrido, pero es lo fundamental, administrativo, y ella hizo que la galería siguiera abierta muchos años, en buena medida por su presencia, por su trabajo. Daniela, después de trabajar conmigo, está ahora en la Universidad de Itela, donde trabaja en el departamento de arte, y fue primero la mano derecha de Inés Katzenstein y ahora lo es de Carlitos Huffman, que además fue artista en nuestra galería, con lo cual es un círculo chico, todos nos conocemos mucho. ¿Cómo fue el tema de mantener la galería abierta desde La Plata? ¿Desde el principio fue un negocio rentable que en el tiempo se sostuvo? ¿Cómo fue fluctuando eso? Mi galería siempre en mi galería siempre hubo buenas ventas. Supongo que ganábamos plata. Yo fui siempre muy desprolijo con la administración, y eso hizo que no siempre las cosas estuvieran, digamos, perfectamente claras. Pero visto en retrospectiva, creo que la galería, yo siempre tuve buenas ventas. El mercado es chico, para mí el mercado no da para mantener galerías sólidamente instaladas abiertas, y de hecho esa fue en buena medida la razón por la cual decidí cerrar la galería. Mis artistas habían crecido, algunos mucho, y ya necesitaban una estructura desde el espacio mismo, necesitaban un espacio expositivo, una estructura operativa que yo sabía perfectamente que el mercado no podía absorber. Entonces preferí cerrar un ciclo
perfectamente Claro. exitoso en el momento de su plenitud, a languidecer A ir en agonizando, un proceso, claro. a languidecer en Claro. un proceso Sí, de degradación. que yo no iba a poder absorber. Con respecto a los coleccionistas, ¿le hiciste caso a Orly? ¿Conseguiste gente nueva? Definitivamente. Todos. Sí, O sea, sí, tenías sí. artistas nuevos y coleccionistas nuevos. Armaste las dos Definitivamente, cosas. yo estoy seguro de haber contribuido drásticamente a acercar gente nueva al sistema, y no solamente compradores, porque nunca me interesaron además los compradores esporádicos, Sí, sí. ese tipo de cliente que aparece en Arte Va y compra una obra. Y Claro. la verdad que nunca Como me eso que se te enfrió. ¿Sí? La verdad que nunca me interesaron, Sí. pero desde el principio pude trabajar con gente con la que tuve buena onda y buena llegada, y creo que lo que ayudé mucho y contribuí mucho a armar colecciones que todavía son principalísimas en la escena, y con personas que me escucharon desde el principio y me escuchan hasta hoy, incluso cuando me tienen que retar o llamar la atención por mis muchas Travesuras. travesuras. Claro, Pero tienen bueno. un sentimiento de afinidad aún después del tiempo. Sí, un reconocimiento, y no solo coleccionistas, con los artistas también. Claro. Me viene a la mente pensar, por ejemplo, en las colecciones de Gabriel Gilligan, que es un gran coleccionista, que me tomó la idea de armar una colección importante basada en el arte de los 90, y con quien logramos encontrar y comprar todavía piezas importantísimas. Él tiene una colección relevante de ese periodo que ojalá continúe fortaleciéndola. Pero hay muchos. En tu etapa de galerista trabajabas también como gestor. Si había una obra que algún coleccionista tuyo quería, pero no era un artista tuyo, gestionabas con otras galerías para poder tenerla. Desde luego, yo siempre era entonces y sigo siendo y quiero ser, soy muy mentor de colecciones. A mí me gusta armar colecciones pensando en la curaduría interna de la colección, en los hilos que unen a las obras. Además, siempre tuve buenos vínculos con las otras galerías, con mis colegas, en particular con Orly, que es para mí Benzacar es la galería más importante de Argentina siempre. Orly me dio desde siempre una enorme confianza, una enorme libertad para tratar personalmente con sus artistas, con sus archivos, con su propia memoria, y hemos trabajado muchísimo juntos y lo seguimos haciendo. Tuviste como una cosa muy fuerte en la construcción de artistas. Muchos de los que salieron de tu galería son ahora como superstars a nivel regional y en otras partes y todo también. ¿Qué como consejos o qué experiencias tenés de este momento y qué te parece que es muy importante en la construcción de un artista? ¿Qué dos o tres cosas? La construcción de la carrera acompañando al artista, quiero decir, no la construcción tipo Lego. Los artistas me conocen. Yo tengo una personalidad muy fuerte y soy muy opinionado. Entonces yo sé que yo voy a los talleres y tengo autoridad para decir esto es bueno, esto es malo, esto es una porquería, esto que es malo, esto probarlo en más chico, esto probarlo en más grande. Digo, a mí me lo permiten porque también creo que a lo largo de los años mis aciertos se fueron como tus mostrando. sugerencias funcionaron. A mí no me interesa tanto el galerismo, o sea, no me interesa tratar con artistas consagrados, es decir, no abriría una galería para tratar con artistas consagrados. Sí. Me parece que de alguna manera ahí ya no hay grandes diálogos posibles. Te gusta más todo el proceso y toda la construcción y ver el crecimiento. En cambio, una galería con un modelo como el que tuve, para mí era
era Disneylandia, porque yo tenía, digamos, tenía cotidianidad, Claro. acceso directo a vivir y a experimentar con los artistas en el proceso mismo de crearse las obras, digamos, de participar en la conversación cotidiana, interna de la dinámica de la creación y de la concepción de las muestras también. Mi galería fue muy importante por muestras icónicas que ocurrieron ahí. Entonces eso, eso fue un placer. Si tuvieras que pensar enorme. en ponerle 2 hitos que fueron como bisagra en tu historial como galerista, ¿cuáles te parece que fueron? Por ahí una muestra, por ahí un artista, por ahí una venta, por ahí una feria, no sé, cosas. No, hubo muchos y hay muchas situaciones de las que me siento muy orgulloso. Por un lado, mi driver nunca fue hacer una galería comercial en el sentido de ganar plata y de enriquecerme. Tuve artistas que rápidamente se volvieron muy comerciales y que tuvieron mucho éxito comercial, pero también tuve muchos a los cuales banqué consistentemente durante muy largos periodos en los cuales su obra no era comercial. Estoy pensando en Diego Bianchi, que es como un artista fetiche mío, alguien que yo, además de que lo quiero mucho a él, considero que es un gran artista de su generación, pero bueno, la obra de Diego costaba inicialmente venderse, eran instalaciones en muchos casos imposibles de vender, pero hubo muchos hitos, qué sé yo, hubo muestras fabulosas en mi galería, la muestra del cierre de Nicanor Araos, que pienso que con esa muestra arrancó una etapa fabulosa de su desarrollo como artista. Él, creo que soy uno de los artistas más relevantes que hay en nuestra escena, pero en la galería maduraron Martín Legón, un artista relevante. Luego también hice un trabajo muy importante con un artista que estaba como olvidado y después tuvo un reconocimiento enorme, que fue Feliciano Centurión. Yo hice la primera gran muestra galerística de Feliciano Centurión y eso creo que fue una cosa muy buena. No sé, hubo muchos. ¿Cómo te llevabas con la construcción de precios? ¿Tenías artistas jóvenes que tenías que eso yo lo pensar manejé bastante? perfectamente. Me parece que yo soy la persona que mejor entiende eso, o que mejor ha entendido eso, y además lo transmití bien a los artistas, la idea de que el precio es una construcción que no puede ser ficticia, que tiene que tener correlatos precisos, no solo locales, sino también regionales e internacionales, pero también correlatos con procesos de reconocimiento de la carrera. Es decir, el precio no surge porque sí, no se forma porque sí. Eso lo manejé siempre muy bien y no generó problemas. En un mercado chiquito como este, hay veces que algunos artistas llegan a un precio por esta construcción y por cómo evoluciona su carrera y se quedan sin compradores nuevos, porque todos los que podían comprar ese precio compraron y no hay como una escala de saltar a otros lugares. ¿Te pasó? ¿Cómo lo resolvieron? Unos cuantos de mis artistas empezaron a tener enseguida una proyección internacional, es decir, a vender obras no solo en Argentina. Pero yo creo que el problema en Argentina no es solo de precio. El problema del coleccionismo en Argentina, repito, no es solo de precio, es un problema de falta de solidez cultural y probablemente emocional. En muy buena medida el coleccionismo en Argentina es poco profundo. Digo, los coleccionistas tienen una obra de un artista y consideran que con eso ya está. Y yo me contesto a mí mismo, me hago esa pregunta a mí mismo y me la contesto. Para mí
después de la colección Health, que fue una colección armada y consolidada en los años 70 y 80, y que cubrió hasta esos años de producción artística, no hubo una gran colección en Argentina. Y la prueba que tengo es de que con posterioridad a eso hubieron por lo menos dos o tres artistas importantísimos, relevantísimos. Guillermo es uno, Guillermo Cuitca, y Jorge Macchi es el otro, y bueno, y nadie tiene 15 obras de Guillermo Cuitca o 15 obras de Jorge Macchi, lo cual no hubiera sido imposible porque, a ver, por ejemplo, la obra de Guillermo, bueno, hace muchos años que es una obra cotizada, pero la obra de Jorge Macchi, digo, yo no los he podido conservar, las obras que compré, pero yo he comprado obras de Jorge Macchi en $800, en 2.000, en 3.000, en 5.000, o sea, siempre fue posible de comprar. Todavía lo es, siendo un artista consagradísimo. El tema es que no hay esa profundidad de interés, de conocer en profundidad, de investigar, de formarse. Ya sea para estudiar a un artista o para coleccionar a un artista, como para coleccionar un tema o crear un tema. Ahora hay un coleccionista al quien también de alguna manera yo he ayudado mucho a definir su gusto y a enfocar su colección, que es Rubén Espósito y su mujer Agustina. Son una colección en la que yo tengo mucha buena expectativa puesta. También en los últimos años han aparecido en la escena o aparecieron en la escena como galeristas personas que venían del coleccionismo, con lo cual podían dar una idea más cabal del concepto, de la acción de coleccionar. Uno fue Ignacio Liprandi, que lamentablemente después cerró su galería. El otro es Mauro Erlitzka, que tiene su galería abierta y que está haciendo un trabajo excelente en manejo de artistas, pero también en consultoría y en asesoramiento a coleccionistas que bueno, lo cual hace muy bien. Hay como mucha gente que podría coleccionar porque tiene plata y ganas, pero no lo hace, que esa es una pregunta que estoy haciendo como recurrente, y se me ocurre también con vos una pregunta más, que es ¿por qué te parece que no hay, además de eso, muchas empresas que tengan colecciones como serias o que lo hagan como algo institucional, como pasa en muchos otros lugares, que empresas deciden tener como patrimonio obras o simplemente para llenar lugares y que esté buenísimo tener obra, ¿no? Empieza a aparecer ese fenómeno. Por ahora es muy lento, pero empieza a aparecer. En cuanto al coleccionismo, yo creo que, a ver, si uno lo compara con hay dos maneras de verlo desde mi punto de vista. Para el coleccionismo a la europea, que yo conozco bien, en Argentina no hay cultura. Es decir, el coleccionismo a la europea requiere de una base cultural profunda que estructura tu gusto, que estructura tus búsquedas, tus intereses, y detrás de las colecciones siempre hay una matriz de cultura profunda. Que viene de siglos y siglos de aprendizaje. Acá hace, ponele, 100 y pico de años pasaban caballos, digo, ¿no? Estamos como en otro estadio. El otro modelo, el modelo americano, el modelo de coleccionismo más inmediato, tengo plata y compro, consistente, claro, pero sin ese background cultural, ese modelo necesita mercados sólidos, firmes y ricos. Y Argentina no la ha acompañado su realidad económica, su performance económica. Entonces eso ha hecho que las colecciones no pudieran, o en fin, o siguieran los mismos avatares que
que otros activos argentinos. El otro día se nota con Daniel Santoro, que hablaba mucho del peronismo y su obra se me ocurre pensar en una posibilidad de una tercera posición en cuanto a coleccionismo, ¿no? Ni la cosa culta y de 500 años para atrás de Europa, ni algo más New Rich, si se quiere, de Estados Unidos, ¿no? Por ahí se podría desarrollar una tercera posición de coleccionismo de arte. Yo lo he intentado firmemente. Mira. Es decir, trabajar digamos, juntando esas dos posibilidades, y lo hice alentando a mis clientes más importantes a conocer, a investigar, cuando un tema los atraía a conocerlo, a investigarlo. Yo hago un trabajo más completo de asistencia, ¿no? Yo busco libros, busco catálogos, investigo, doy material para leer. Entonces, rápidamente, en pocos años, estos coleccionistas empiezan a estar muy embebidos de sus materias, ¿no? ¿Te interesa un coleccionista como más culto en cuanto al arte? Me interesa un coleccionista únicamente si es un interlocutor intelectual y emocional para mí. Si solamente tiene dinero y me puede comprar una obra, no me interesa. Pero esas relaciones las he perdido. No, desde luego le he vendido obras a gente de esas características, pero han sido siempre relaciones que no prosperaron. Para mí, para un coleccionista me tiene que solamente me interesa si veo que hay una posibilidad de interactuar intelectualmente, y si no, francamente no me atrae. Es como, digo, ¿qué te parece que tiene que pasar para que el mercado... Te completo esto. Dale. porque es muy importante. En los años en que a mí me tocó aparecer y actuar, fueron también los años en los que ocurrió un fenómeno que yo detesto, aunque me ha sido muy útil para mi vida personal y para ganar dinero. En esos años se consolidó la idea del arte como consumo a varios niveles, y a mí eso no me interesa. O sea, alguien que se me acerca o alguien cuya relación con el arte tiene que ver con consumo, no me interesa. Sea porque compra arte, sea porque viaja para ver bienales o para ver muestras o sea, el arte como consumo no me interesa. Me interesa el arte como fenómeno de la sociedad, como registro, y como fenómeno y como registro requiere ser interpretado. Claro. Un análisis más minucioso que solo verlo y tenerlo porque te gusta. Y el arte tiene que haberte producido justamente por requerir ese análisis, ese juicio y esa conclusión. El arte tiene que haberte transformado una vez que has estado en contacto. Si la única transformación que se opera es la decoración de tu casa, no es mi desafío, no me interesa. Hay un fenómeno que en otros países es como bien aceptado y acá está como siempre como medio cuestionado, que es la cuestión de las subastas para el arte contemporáneo. Sí. Artistas que por ahí venden directamente en su galería y que alguien los compró, o que el artista a veces inclusive manda directamente a una casa de subastas, ¿no? ¿Cómo te llevaste con eso? En Estados Unidos, por ejemplo, es algo como moneda corriente y está bien. No solo me llevé bien, sino que lo alenté. En arte contemporáneo, en Argentina nunca había habido subastas, y Roldán había empezado a meter algunas piezas algunas obras de arte contemporáneo en sus remates tradicionales de arte histórico. Sí. En general eran obras malas o obras menores y no siempre buenas. Entonces yo fui un día y le propuse a Nahuel y a Sebastián armar un remate específico de arte contemporáneo, a ver cómo funcionaba. Y fue muy gracioso porque ese remate se hizo la totalidad del remate eran obras mías. Mira, ¿de tu galería o tuyas? Mías personales, que yo quería vender para comprarme una casa en el Tigre, en las islas. Y
en la isla, y lo cual hice. Te compraste la isla entera al final. No, compré una casa que todavía tengo y quiero mucho, y ese remate que fue íntegramente de arte contemporáneo, primero funcionó muy bien, a tal punto que se convirtió en una tradición. Luego en Roldán ya empezó a haber remates específicamente de arte contemporáneo. Así que esa fue una experiencia muy buena. Yo no le temo al remate, no me jorobaba cuando tenía galería, al revés, y lo aliento permanentemente. Pongo un ejemplo. En ese remate del que te hablo, se establecieron, digamos, se estableció un record price para la obra de Siquier, para las pinturas de Pablo Siquier, y hace muy poco tiempo, un mes atrás, de vuelta, se vendió también una pintura de Pablo que también fue un récord un récord de precio. Yo no le tengo miedo en lo más mínimo. Hay una situación que a veces es un poco rara, que algunos artistas se enojan o no les gusta cuando un coleccionista que compró obra de ellos la pone en venta. ¿Te pasó algo de esto? ¿Qué te pasaba como galerista? No, eso es un absurdo. Los artistas, cuando he tenido la oportunidad de hablar y los artistas a mí me escuchan, eso no tiene... no hay nada que podamos hacer. Cuando alguien compra una obra, luego es suya y puede hacer lo que quiera. Es un tema sobre el cual no hay problema. Además, en general, la dinámica de los remates favorece la construcción de carrera, y especialmente la construcción de precio, porque en las galerías muchas veces estamos solos, los galeristas, frente a la hostilidad comercial de los clientes. Con los coleccionistas reales ocurre menos, pero con los clientes ocurre que muchas veces te piden o te hacen ofertas absurdas por las obras. Entonces, el hecho de que luego aparezca una obra en un remate y se establezcan precios precisos y públicos, favorece la consolidación de precios. ¿Qué te está interesando hoy del arte contemporáneo argentino? Bueno, he perdido contacto un poco con los artistas más jóvenes, no estoy tan al tanto de esa escena, y en cambio me interesan. ¿Puedo contestar sinceramente? La idea es que sí. Me interesa. Puedes mentir también. Me sigue interesando. Siempre me interesó, pero ahora me interesa particularmente Guillermo Cuitca. Lo conozco, soy su amigo, conozco muy bien su obra. Me interesa saber por qué pasa que no hay una gran colección de obra de Guillermo en Argentina. Me interesa saber cuál es la explicación de ese fenómeno, porque yo creo que es el artista más importante de nuestra generación, con un cuerpo de obra magnífico, extraordinario. Guillermo es a las artes plásticas, sin lugar a dudas, lo que Borges es a las letras, y me interesa que... Mira, se me acaba de ocurrir este paralelo y qué curioso, porque de alguna manera Borges también fue un gran desconocido. Sí, o poco reconocido en Argentina. Poco reconocido, tal cual. Pero ese es un interés muy grande que tengo ahora. Y después hay artistas jóvenes que me interesa seguir de cerca y ver cómo apoyar. Algunos más reconocidos y algunos menos. Te puedo dar unos nombres. Me interesa Luciana Lamote, que hizo su primera muestra en mi galería. Me interesa Gabriel Chaile, que hizo su primera muestra en mi galería y está teniendo un momento... Haciendo Matecosí en Art Basel. Sí, que está teniendo un momento mediático. Él es muy mediático.
Me interesa Nicolás Mastracchio, que es un artista quien estoy detrás. Y después hay como artistas que son como amores ya viejos míos, qué sé yo, Eduardo Basualdo es uno, Nicolás Bacal, Catalina León. En buena medida me interesan los mismos, pero sí, hoy estoy, en fin, con eso. Si tuvieras como presupuesto y posibilidades ilimitadas para armar un proyecto nuevo que tenga que ver con galería, que por ahí no necesariamente sea solo una galería como la conocemos hoy, ¿qué te gustaría hacer? Diego, qué buena pregunta. Me gustaría haber tenido plata o tenerla ahora para financiar Prisma, el proyecto que tuve en La Boca y que tuve muy brevemente en La Boca y que fracasó, lamentablemente, porque no tenía el dinero para financiarlo. Ese proyecto, sí, ese proyecto me encantaba. ¿Qué era lo diferente a una galería? No era una galería, no representábamos artistas de manera sistemática, solamente era un programa de proyectos curado por mí y que alentaba muestras que normalmente no se pueden hacer en una galería por cuestiones de edificio, de tamaño, de posibilidad de financiamiento. Yo encontré ese lugar y el lugar era perfecto. Creí que iba a funcionar porque toda la idea del Distrito de las Artes y la idea me gustaba mucho. Pensé que el apoyo iba a ser más grande desde lo público, ¿no? No lo hubo o hubo muy poco y difícil de conseguir. Y bueno, era un proyecto que para financiar personalmente yo no estaba en condiciones. ¿Requiere un presupuesto así como gigante o es una cosa razonable? Cero, es algo muy razonable, pero bueno, cuando es personal tenés que tener un... ¿No tuviste ganas de hacerlo con algunos mecenas coleccionistas que participaran? No conseguí. Lo conversé con varias personas, de hecho me apoyaron al principio para instalar el lugar y darle forma inicialmente al proyecto, pero no lo conseguí de manera sistemática. ¿Vos tenías pensado algún tipo de financiamiento, que el lugar sea autosustentable de alguna manera, a pesar de que no vendías obras, o no? ¿O era como alguien que invirtiera para que el lugar existiera y ya, tipo una fundación o algo así? Arranqué pensándolo como algo mixto y funcionó brevemente bien, porque repito, inicialmente tuve apoyos de algunos collectors, tuve apoyos de muestras que se hicieron con mecenazgo y salieron adelante, pero bueno, por ejemplo, el programa de mecenazgo no está claramente aceitado y no permitía programar y funcionar. Más como algo excepcional, pero no para regularidad. Exactamente. Entonces era muy difícil. No me culpo ni culpo al sistema. Creo que, en fin, al sistema en cuanto a la gente que me rodea. Luego fui a conocer más de cerca y a estudiar otros modelos y me di cuenta que lo que no tenemos en Argentina es un aparato, digamos, un aparato legal, impositivo, una estructura que posibilite desde lo legal, desde lo contable, ese tipo de patrocinio de lugares así. Ese tipo de patrocinios es muy difícil. Pero bueno, eso es lo que te gustaría. Me encantaría. Además, hubiera contribuido mucho a crear esa sinergia en el Distrito de las Artes, que finalmente es algo que se está desvaneciendo. Ahí quedan unos pocos actores muy solos y haciendo, en fin, Prisma hubiera ayudado mucho a consolidar eso, pero es una posibilidad. ¿Tenés algún superpoder que quieras compartir con nosotros? ¿Cuál es el superpoder? No, te pregunto si tenés algún superpoder. No, ninguno. La otra vez un artista movió las orejas, otra materializa cosas, no sé, por ahí tenés Fernando Tinti en la sonrisa, dice él como superpoder. Algo que se te ocurra, que seas mucho mejor que otros.
¿No? La humildad. Soy muy humilde. ¿Para qué te parece que sirve el arte? Me parece que sirve para muchas cosas. Nosotros lo vemos desde un lugar muy sesgado que tiene que ver con el arte, con poseer arte. Ya seas un mero comprador, un señor que está buscando un cuadro para su casa, o ya seas un coleccionista sofisticado. En ambos casos nosotros lo vemos desde el lugar de poseer. Ese es un lugar, pero muy pequeño y muy limitado. Y yo creo que el arte es una experiencia que excede largamente eso. El arte es una posibilidad muy genuina, muy auténtica de vivir los momentos, de analizar las realidades, de comprender las realidades. Aclaro solo que, salvo que seas ya un experto lector de arte, eso no puede ocurrir en simultáneo. Es decir, vos no podés interpretar en simultáneo el arte que la realidad está produciendo en el momento en que lo está produciendo. Es una distancia de tiempo. Exactamente, el arte requiere una perspectiva. Pero cuando esa perspectiva está dada, el arte permite, como muy pocas otras cosas, comprender fenómenos estructurales y la complejidad de cada periodo, de cada momento. El arte es una de las grandes vías para comprender. Tus últimas palabras, por favor. Acá estamos. Por ahora. Por ahora. Gracias, Alberto. Gracias a vos, Diego. Bueno, vamos a cerrar con este lemon pie que voy a terminar de comer. Él se termina de tomar el café. Gente, calle Florida y nada, crudo. Gracias.